Muchas gracias. Entonces, como les decía, es testimonio especial de la escritura pública número 1 que autoricé en la ciudad de Guatemala el día 7 de septiembre de 2023, que para entregar al señor director del Archivo General de Protocolos, extiendo, número, sello y firma en 2 hojas de papel bond, incluida la presente, punto. Entonces ahora, yo normalmente les pongo, hago constar que se adhieren, que o se adhirieron los timbres de conformidad con la ley. Bueno, los timbres a los que se está obligado a conformidad con la ley, ¿no? Hago constar que para cubrir el impuesto al que se encuentra afecto el presente testimonio, adhiero los timbres de conformidad con la ley. Como ustedes lo quieran hacer. Lo importante es que ustedes hagan constar en el testimonio que se están adhiriendo esos timbres de conformidad. ¿Estamos bien? Y luego, la fecha, ¿verdad? En la ciudad de Guatemala, el día 7 de septiembre de 2023. Luego firma y sello del notario. Y solo con la salvedad se recuerdan de que todas las hojas deben ir numeradas, selladas y firmadas por el notario. Y ahí ya tienen ustedes el testimonio, miren, ahí ya tienen ustedes su testimonio. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Llevarlo al Archivo General de Protocolo. Si ustedes lo presentan en tiempo, o sea, antes de los 25 días hábiles de la fecha en que se realizó el contrato, eh, les extienden su recibo y ya, ustedes ya solo adjuntan ese recibo a los atestados y ya, ¿verdad? Ahora, si ustedes se pasan de los 25 días, les van a cobrar multa, es una multa de 25 quetzales. No hay que pasarse, jóvenes, 25 quetzales son 25 quetzales, ¿verdad? Ya les alcanza para un par de chucos y un agua, pues. Entonces, eh, y aparte de que pues, corren el riesgo de salir en el listado, de ser publicados en el listado del Archivo General de Protocolos y en ese caso pues no van a poder ejercer mientras ustedes no regularizan su situación. Pero bueno, entonces básicamente ahí tienen el testimonio especial, miren, el testimonio especial. Ahora, cuando el testimonio especial se trata de un testamento, entonces, esto es especial porque debemos de ingresar el documento, las copias, digamos, en un sobre, que es lo que se le conoce como la plica. A mí siempre me preguntan, mire, ¿y ahí tenemos que pagar los 50 centavos? Sí, porque la ley establece que el testimonio especial está afecto a 50 centavos en timbre fiscal. Entonces, yo los pego y ya con sus timbres pegados, sellados y firmados, la ingreso en la plica, ¿no? Y luego en la aplica en el sobre, ustedes tienen que hacer la razón, ¿verdad? La razón que vimos anteriormente, cuando se trata de un testamento, la tenemos que hacer en la aplica, en el propio sobre. Miren, cuando se trata de testamentos o donaciones por causa de muerte, así como sus modificaciones o revocaciones, el testimonio se entregará en plica firmada y sellada por el notario, expresando la misma el número de orden, lugar y fecha, hora y objeto del instrumento, nombre del otorgante, así como el número y registro de las hojas del papel de protocolo en que fue extendido, ¿verdad? En el caso del testamento, ¿se acuerdan que les decía que el testimonio especial paga si es por valor determinado, 2 por MIAR, y si es por valor indeterminado, por ejemplo, con un mandato, es por valor indeterminado, entonces se paga 10 quetzales en timbre notarial. Pero cuando se trata de testamento, entonces nosotros en la plica tenemos que adherir 25 quetzales en timbre notarial. Pero ahorita vamos a ir a ver esos fundamentos legales. Entonces, ¿cómo quedaría? Miren, aquí, en vez de ponerle es testimonio, le ponemos explica que contiene, ¿verdad? Explica que contiene testimonio de la escritura pública número 2 que autoricé en la ciudad de Guatemala el día 7 de septiembre de 2023.
a las 14 horas con 30 minutos, porque este es un testamento, ¿se recuerdan? Entonces se lleva ahora, a las 14 horas con 30 minutos. Y contiene testamento común abierto. Miren, aquí estamos indicando cuál es el documento que tenemos. Contiene testamento común abierto del señor Javier Alexander Romero del Valle, el cual está contenido en las hojas de papel sellado especial para protocolo, número de orden, en 2 hojas podemos decir, en 2 hojas de papel sellado especial para protocolo, con número de orden 1507 y 1508, con registros 2039 y 2040. En esa correlación. Luego, para cubrir el impuesto al que se encuentra afecto el presente testimonio, adhiero los timbres de conformidad con la ley, lugar y fecha, y firma y sello del notario. Y esa plica es la que remitimos nosotros al Archivo General de Protocolos. Entonces, es una razón de testimonio, igual que la otra, solo que en este caso nosotros vamos a indicar eh, estos requisitos, ¿verdad? Estos requisitos. ¿Verdad? Que nos indica que tenemos que indicar el lugar, la hora y la fecha, ¿verdad? La hora muy importante. Tenemos que indicar si es un testamento o es una donación por causa de muerte. Miren, el objeto del instrumento que estamos realizando y el nombre del causante, el nombre de la persona que testó. Entonces, cuando la persona que testó fallece, normalmente se manda a traer el la aplica al Archivo General de Protocolos. Y ahí se realiza la apertura de la plica, ya nos excede el testimonio de la plica, etc. ¿Verdad? Entonces, miren, ahí tenemos los testimonios. Yo les dije que íbamos a ver los fundamentos de los impuestos. El del timbre fiscal está bien sencillo. Artículo 5, numeral 6. No se les puede olvidar. 5, numeral 6. ¿Por qué no se les puede olvidar el 5, numeral 6? Porque ahí están todos los impuestos de timbre fiscal. A todas las tarifas específicas, ahí están. Tenemos 17 tarifas específicas diferentes, ¿verdad? Entonces, en la numeral 6, ahí está la tarifa específica para los índices, testimonios especiales, que es el que nos interesa, copias simples legalizadas y actas notariales. 50 centavos en timbre fiscal por hoja, por cada hoja que tenga el testimonio. ¿Estamos bien? Entonces, miren, el fundamento legal del pago del impuesto fiscal al que están afectos todos los testimonios especiales, artículo 5, numeral 6, ¿verdad? Y se lo repito, numeral 6 establece índices, luego el que nos interesa, testimonios especiales, y luego establece copias siempre legalizadas y actas notariales. Por cada hoja de papel, 50 centavos. Ahora vámonos con el impuesto notarial, que este es un poquito más complejo. Bien, ya leímos la primera parte. Artículo 3. El impuesto se paga, estamos hablando de la ley de timbre forense y timbre notario. El impuesto se pagará en la forma que a continuación se determina. En el numeral 1 tenemos el timbre forense, que ese es el que pagamos en los memoriales que presentamos a los juzgados. Eso no lo vamos a leer ahorita, no nos interesa, eso es materia de abogados. Ahorita estamos en materia de notarios. Numeral 2, este nos interesa. Sobre todo acto o contrato autorizado por notario en la forma que a continuación se expresa. Entonces vamos primero con los de valor determinado. Contratos de valor determinado, 2 por millar, pero en ningún caso bajará del límite mínimo de 1 quetzal, ni excederá del límite máximo de 300 quetzales. ¿Qué quiere decir? 300 quetzales van a pagar los contratos de 150,000 quetzales, 2 por millar. Entonces, el máximo son 300,000 quetzales. De 150,000 quetzales del contrato para arriba, siempre va a pagar 300 quetzales en timbre notarial. ¿Quedamos bien? Entonces,
2 por millar, pero hasta el valor de 150 quetzales. Ese es el máximo. ¿Verdad? Ahí paga 2 por millar, 300. 2 por millar de 150,000, 300. ¿Verdad? Y ese es el máximo. Ponemos ya un contrato de 200,000 o uno de 400,000, van a pedir seguir pagando los mismos 300 quetzales en timbre notarial. Ahora, si el contrato es de valor determinado, antes de eso establece, el timbre se pagará por unidades de quetzal forzándoles a las fracciones a la inmediata superior. O sea que si hay una fracción, por ejemplo, que me diera 195.3, entonces lo subimos a la inmediata siguiente, ¿verdad? D. Contratos de valor determinado y protocolaciones 10 quetzales. Entonces, miren, todos los testimonios especiales de contratos cuyo valor sea indeterminado, o sea, que no tengan un precio determinado, esos van a pagar 10 quetzales en timbre notarial. ¿Estamos bien? Luego establece, viene, leamos de una vez, aquí están de las protocolaciones pagan 10 quetzales también. Actas notariales y de legalización de firmas o de documentos, 10 quetzales. Las auténticas pagan 10 quetzales en timbre notarial. Pero ahora esta nos interesa. Miren, la D. En los testamentos o donaciones por causa de muerte, 25 quetzales. Entonces, miren, en el artículo 3, numeral 2, literal D. Ahí tenemos los testamentos y donaciones por causa de muerte, 25 quetzales. Ahora, y luego en el literal E establece las resoluciones de jurisdicción voluntaria, las de trámite 2 quetzales y las resoluciones finales 10 quetzales en timbre notarial deben pagar. Miren, las resoluciones de trámite que dictan los notarios en cualquier asunto que se gestione en jurisdicción voluntaria, 2 quetzales por cada resolución, y en la resolución que termina el asunto, 10 quetzales. Ahora, ¿cómo pagamos el timbre notarial? Eso nos interesa también. ¿Bien? El timbre notarial se cancelará de la manera siguiente. 1. El timbre notarial se adherirá a la primera hoja de los testimonios especiales, que para el efecto los notarios están obligados a enviar al Archivo General de Protocolos. Entonces, miren el testimonio, ¿dónde lo tenemos que colocar? En la primera hoja. Yo he visto muchos notarios que lo ponen donde está la razón al final, pero no, la ley establece que en la primera hoja debemos colocar el timbre. Ahora, los fiscales, como esos son 50 centavos por hoja, entonces pegamos uno en cada hoja, ¿verdad? Pero, ¿dónde se debe pagar el impuesto? En la primera hoja. Miren, de nuevo, el timbre notarial se adherirá a la primera hoja de los testimonios especiales que para el efecto los notarios están obligados a enviar al Archivo General de Protocolos. Ahora, en los testamentos abiertos, ¿dónde lo vamos a colocar? Miren, vámonos al numeral 3. En los testamentos abiertos. ¿Y tu blusa? En los testamentos abiertos y donaciones por causa de muerte, se fijarán en la plica que contenga la disposición de última voluntad. Y en los testamentos cerrados, en el testimonio especial de la razón notarial. ¿Se recuerdan cuál es esa? En el testamento cerrado es la transcripción del acta de otorgamiento del testamento común cerrado. Seguro que esa transcripción la tenemos que hacer en el protocolo. Pues de esa transcripción tenemos que enviar un testimonio especial al Archivo General de Protocolos y a esa también se va a implicar y también perdón, ese no implica, pero a ese también le vamos a colocar los 25 quetzales en timbre notarial. ¿Estamos bien? Entonces, en la plica, ¿verdad? Los 25 quetzales por los testamentos y donaciones por causa de muerte lo vamos a hacer en la plica. ¿Alguna duda con los impuestos notariales y fiscales de los que se pagan en los testimonios especiales, jóvenes? Sí, le llevamos la lectura. Perfecto. Entonces, ahora regresemos a el artículo 37. Entonces, miren, no sé, estos impuestos no se les pueden olvidar, ¿verdad? No se les pueden olvidar. Los tienen que estudiar bastante todos los días. Igual yo se los voy a preguntar.
Yo les conté que un muchacho salió quejándose un día de que un licenciado que era bien buena onda, el licenciado Neri Muñoz, lo había tratado mal en el examen de notariado. Y nosotros, Neri Muñoz es bien buena gente, pues un pan de Dios el señor. ¿Y qué te preguntó? Le decía el amigo. Solo impuestos vos. Ah, la gran, le decía. ¿Y qué te preguntó? Mira, ¿cuánto paga? ¿Qué impuestos paga el acta de matrimonio? ¿Qué impuestos paga el acta notarial de requerimiento? ¿Qué impuestos paga el acta notarial de... Y el otro le decía, ah, qué desgraciado. Y todas las actas pagan los mismos impuestos. Hay un par de excepciones ahí, ¿verdad? Por ejemplo, el acta de nombramiento, que ahí esa paga, aparte de los 10 quetzales en timbre notarial y los 50 centavos en timbre fiscal por hoja, por razón del nombramiento paga 100 quetzales. Pero de ahí todas pagan lo mismo. Hay otra, por ejemplo, la de sobrevivencia, que es esta exenta del timbre fiscal. Esa solo le colocamos el notarial. Entonces, pero son dos excepciones. De ahí todas las demás pagan lo mismo. ¿Verdad? Lo mismo. Entonces, no se pueden hacer tanta bola con los impuestos. Yo lo que les aconsejo es de que ustedes tienen que manejar bien el artículo 5 numeral 6 de la Ley de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolos. Y más adelante yo les voy a dar otros que son claves en la Ley del IVA, ¿verdad? Entonces, y obviamente ustedes tienen que leer todas las leyes fiscales y entenderlas, pero yo les estoy dando como que la clave de lo que ustedes más van a utilizar en los contratos, ¿verdad? Obviamente, si ustedes se van a especializar en cierta rama, pues tienen que especializarse también en los impuestos de cierta rama, pero eso es como que lo más común, digamos, ¿verdad? Entonces, ese 5 numeral 6 de la ley de timbres fiscales y papel sellado especial para el artículo 5 en general, mejor dicho, es importantísimo. Léanlo y ahí van a ver ustedes que hay un montón de contratos que están aquí irregulados. Fíjense, pues empieza, auténticas de firma efectuadas por dependencias del Estado. Auténticas de firma hechas en el exterior, digamos por una embajada o un consulado. Razones de los registros públicos. Libros de contabilidad, hojas móviles de contabilidad, actas de registros por hoja, títulos, credenciales o documentos que acrediten la representación, índices, ese ya lo leímos, actas de legalización, luego vienen los poderes, luego las cubiertas de testamento, luego vienen las patentes de inversión, las patentes del registro mercantil, las patentes de empresa, las patentes de sociedad, los buques, y hay un listado de todos los impuestos. Ese artículo se lo tienen que aprender ustedes de pe a pa. Tal vez no aprendérselo de memoria, pero sí tienen que saber ustedes de que ahí está y lo tienen que saber encontrar. Claro, si se lo saben de memoria, mucho mejor, pero lo más importante es que ustedes entiendan ese artículo 5 de la Ley de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolos. La siguiente, fíjense, pues aquí es un aviso, ¿verdad? Que se refiere al aviso de escrituras que fueron canceladas. Cada vez que nosotros cancelamos un instrumento, esto puede pasar. Cada vez que cancelamos un instrumento, ese se cancela mediante una razón, ¿verdad? La ley no establece qué tan extensa tenga que ser la razón. Entonces yo normalmente le pongo razón, se cancela el presente instrumento y luego normalmente pongo el motivo por el cual se cancela, por un error de impresión o en virtud de que los clientes decidieron ya no firmar, ¿entienden? Si las partes ya firmaron el contrato, ya no lo podemos cancelar. La ley no lo prohíbe expresamente, pero entendemos. Si yo tengo de comprador a Oscar y de vendedor a Carlos y ya las firmas de comprador y vendedor están en el contrato, quiere decir que ellos ya aceptaron el contrato. Entonces, a mí que me queda autorizarlo. Ah, pero se arrepiente. Ah, bueno, entonces podemos hacer una rescisión, pero eso ya es otro contrato. ¿Entienden? Una vez esté firmado, ya no lo podemos cancelar. Ahora, ¿qué pasa si solo firma Oscar? Firma Oscar y en lo que Oscar estaba firmando se empiezan a pelear con Carlos. Y Carlos dice, pues ya no firmo nada, ya no le vendo y se va. Miren, ahí como todavía no están todas las partes, ahí todavía podemos cancelar, ¿verdad? Todavía podemos cancelar, ¿por qué? Porque todavía podemos argumentar nosotros de que pues, alguna de las partes ya no, ¿verdad? Porque entendemos de que en el momento desde el momento en que inicia la realización del contrato hasta las firmas, debe estar el notario presente con las personas ahí.
¿verdad? Así debe de ser. Ya que en la práctica hay algunos que no lo hacen, pues esa es otra cosa, pero en la práctica debería de ser. Oscar y Carlos llegan a mi oficina, ya nos pusimos de acuerdo, ya llevan los documentos, y en ese momento yo les hago el contrato. ¿Bien? Yo redacto el contrato, se los leo, si están de acuerdo, lo imprimimos, lo volvemos a leer, y si están de acuerdo, firman. ¿Ah? Todo en un mismo acto. Entonces no podríamos argumentar nosotros, es que fíjese que un señor vino a firmar hoy y al día siguiente tenía que venir a firmar el otro y no vino. Porque ahí estamos fallando nosotros como notarios. Estamos violando el principio de inmediación. Entonces, y el de unidad de acto, desde el principio en que inicia la redacción del contrato hasta que se firma, tienen que estar las partes presentes o en presencia del notario, ¿verdad? Junto con el notario. Entonces, bueno, el caso es de que se pueden cancelar instrumentos públicos, ¿verdad? Vemos, es bien común el error de impresión. Tuvo un error de impresión, entonces decidimos cancelarlo por error de impresión, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos la obligación de enviar un aviso al Archivo General de Protocolos. Y en ese aviso, pues básicamente lo que estamos haciendo es avisarles que el instrumento público número tal, de fecha tal, se canceló. Nada más, ¿no? Entonces, fíjense, pues, este aviso es bien sencillo. Yo le pongo, es tan sencillo que hasta tenemos que hacerlo así con las partes bien separaditos para que nos abarque toda la hoja. Porque si lo hacemos todo junto, nos quedaría un pedacito así de hoja. Aunque la ley no establece cómo hacerlo, pero para que quede bonito, lo hacemos en la hoja, con letra grande. Señor director del Archivo General de Protocolos, en cumplimiento con la ley, a usted aviso. Hay algunos que les gusta ponerle el número del artículo. En cumplimiento del artículo 37, literal B del Código Notariado, a usted aviso, como ustedes quieran. Entonces yo le pongo a usted y aquí abajo le pongo aviso. Y luego abajo que estoy avisando, ¿verdad? Que el instrumento público número 3 de fecha 7 de septiembre de 2023 fue cancelado. Si quieren, le pueden indicar a ustedes, ahí fue cancelado por error de impresión. Pero con que la ley establece que ustedes avisen que fue cancelado. Fue cancelado. Luego, en la ciudad de Guatemala, el día 7 de septiembre de 2023, firma y sello del. Entonces, el aviso de escrituras canceladas, ustedes también lo deben presentar en el Archivo General de Protocolos. Me quedó un micacho aquí, miren, como que pegó el aire en mi cara. No sé. Ese aviso también lo tienen que presentar ustedes al Archivo General de Protocolos y les van a dar un recibo, ¿verdad? Por la entrega de dicho aviso, por el cumplimiento de dicho aviso de escritura cancelada. Entonces, cada vez que ustedes eh, eh, cancelan una escritura, tienen que avisar al Archivo General de Protocolos. Esa escritura cancelada no se puede dar copia, no se puede emitir testimonio de ninguna forma, ¿verdad? Está cancelada. Entonces, no vale, ¿verdad? Está cancelada, pero sí ocupa un lugar en el protocolo, o sea, lleva número. Por ejemplo, que a la que cancelamos le correspondía el número 3, entonces le sigue correspondiendo el número 3. La 3 está ahí, lo que pasa es que está cancelada. Y también va foliada. Supongamos de que la escritura número 3 fueran 2 hojas y le corresponde la hoja número 3 y la 4 del protocolo. Entonces van foliadas y van numeradas, llevan su fecha y todo. Lo único que no nacen a la vida jurídica, están canceladas, ¿verdad? Pero sí ocupan un lugar en el protocolo. ¿Estamos bien? Miren, dar aviso dentro del término indicado en la literal anterior, o sea, el aviso lo vamos a dar dentro de los mismos 25 días hábiles. ¿Ah? Supongamos si hoy cancelamos la escritura, tenemos 25 días hábiles para remitir el testimonio. No deberíamos de esperar tanto, jóvenes. Entonces, ¿qué les voy a contar? Antes había una mala práctica, que hasta los mismos registros le decían a los notarios que hicieran esa mala práctica. ¿Y en qué correspondía? Fíjense, pues, supongamos de que yo venía y yo ponía en la escritura el nombre de Carlos. Carlos Cotón. Pero en vez de ponerle Carlos Cotón con N, le pongo Carlos Cotón con M. Entonces, fíjense, pues,
como el nombre que va en la escritura, yo lo puse con M, pero el que está registrado en el registro de la propiedad no coinciden. Entonces a mí me van a suspender la inscripción. Entonces yo lo que tengo que hacer es corregir. Ah, el señor no se llama Carlos Cotón con M, sino que se llama Carlos Cotón con N. Pero eso lo tengo que hacer con otra escritura, ¿verdad? Una ampliación o una modificación. Y las tengo que volver a ingresar. Entonces, antes, hasta los mismos del registro le decían a uno, lic, téstela y la vuelve a ingresar. Entonces venían los notarios, la testaban, hacían un testimonio nuevo y la volvían a ingresar. Pero eso es una mala práctica, jóvenes, porque ahí lo que ustedes están haciendo es un delito que se llama falsedad material. Porque una escritura pública, aunque el mismo notario que la haya autorizado, no puede hacerle ninguna modificación una vez está autorizada, ni siquiera el mismo notario. La podemos modificar por medio de otra escritura, ¿verdad? Pero no podemos modificar, hacerle algún cambio de esta, ya estamos alterando el instrumento público y eso pues ya implica una falsedad material. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, eh, ahora ya no se puede hacer esa práctica, porque ahora cuando a uno le rechazan en el registro de la propiedad o en el archivo de protocolos, le dan a uno una notita donde se dice que está prohibida hacer cualquier modificación en la escritura pública y le recuerdan a uno lo relativo al delito de falsedad material, ¿verdad? Sin embargo, hay algunos leaks que todavía lo hacen. Peligroso, digo yo, se arriesgan. A veces pasan, ya te estás, pero se arriesgan, ¿me entienden? Porque eso no se debe hacer, es una mala práctica. Entonces, antes, los leaks esperaban a inscribir el documento en el registro de la propiedad, por ejemplo, y ya inscrito en el registro de la propiedad, entonces ya presentaban el testimonio especial al archivo de protocolos por si le tenían que hacer algún testado o cambio. Entonces, para que se fueran las dos iguales. Pero como les digo, ahora ya no tiene sentido, porque ahora el mismo registro le dice a uno que ya no se pueden testar las escrituras. Entonces, lo que tenemos que hacer es correctamente ampliar o modificarlas por medio de otras. Bien. Entonces, pero regresando a la escritura cancelada. Entonces, la escritura cancelada ocupa un lugar en el protocolo y tenemos 25 días hábiles para poder remitir el aviso de escritura cancelada al Archivo General de Protocolos. La redacción bien sencilla. Señor director del Archivo General de Protocolos, en cumplimiento del artículo 37, literal B del Código de Notariado, a usted, lo aquí abajo, aviso que el instrumento público número 3 de fecha 7 de septiembre de 2023 fue cancelado. Guatemala, 7 de septiembre de 2023, firma y sello del notario. Lo presentan en el Archivo General de Protocolos y les dan su respectivo recibo. Ahora, tenemos una tercera obligación, que es la obligación de remitir al aviso general, al Archivo General de Protocolos, igual dentro de los 25 días, solo que aquí los 25 días los vamos a empezar a contar desde que termina el trimestre. El año tiene 12 meses, por lo tanto tiene trimestres, enero, febrero y marzo, es el primer trimestre. Abril, mayo y junio es el segundo trimestre. Julio, agosto, septiembre, tercer trimestre, octubre, noviembre y diciembre, el cuarto trimestre. Entonces, al finalizar cada trimestre, por ejemplo, ahorita en septiembre termina el tercer trimestre. El último día de septiembre, el último día de septiembre es 30. El 30 de septiembre, ¿sí? Ahí miren, termina el trimestre. Entonces, a partir del día siguiente hábil, nos empieza a correr el plazo, que son 25 días hábiles. ¿Qué tenemos que hacer dentro de esos 25 días hábiles? Enviar un aviso, que es el aviso trimestral. Aquí lo que le tenemos que avisar al director del Archivo General de Protocolos es que cuál es el último instrumento público que nosotros realizamos. Así de sencillo. O si ese último instrumento que hay en el trimestre, porque es el último que realizamos en el trimestre, ¿bajo? El trimestre que acaba de terminar.
Si el último instrumento que tenemos en el trimestre está cancelado, entonces indicamos que está cancelado. Y si no cartulamos durante el trimestre, entonces indicamos que durante ese trimestre no cartulamos. ¿Ah? Entonces tenemos tres opciones. Indicar cuál es el número de la última escritura, el número y la fecha de la última escritura que hicimos, que autorizamos. Si la última está cancelada, entonces tenemos que indicar que esa escritura, la última que hicimos, fue cancelada. O si no hicimos ninguna, indicar que no se realizó ninguna escritura. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo quedaría este aviso? Vamos con el primero. Señor director del Archivo General de Protocolos, en cumplimiento del artículo 37, literal C del Código de Notariado, a usted avisa que el último instrumento que autoricé en el protocolo a mi cargo en el trimestre comprendido de julio a septiembre fue la escritura pública número 16 de fecha 28 de septiembre de 2023. Y ya, solo le avisan cuál es el número y la fecha de la última escritura que ustedes realizaron en el trimestre. Supongamos de que la escritura fuera cancelada, que el último instrumento realizado dentro del trimestre comprendido de julio a septiembre de 2023 fue el número 7 de fecha 28 de septiembre de 2023, el cual fue cancelado. No indicamos que el último fue cancelado. O en cumplimiento de la ley, usted avisa que en el presente trimestre comprendido de julio a septiembre de 2023 no cartulé ningún instrumento. Miren, entonces ahí están los tres avisos, ¿verdad? Ahí están los tres avisos. Eh, el aviso trimestral, ¿verdad? De haber hecho una escritura. ¿Cuál fue la última escritura que realizamos? Si la última que realizamos fue cancelada o si nosotros no realizamos ningún instrumento público dentro de ese trimestre. Ahora, las tres obligaciones que acabamos de ver son importantísimas, jóvenes, y van concatenadas, todas están relacionadas. Por ejemplo, si ustedes no dieron un aviso de una escritura cancelada, por ejemplo, de que yo la escritura número 8 la tenía cancelada, pero yo vengo y le digo al Archivo General de Protocolos que la última escritura que yo realicé durante el trimestre fue la número 20. Entonces ellos van a revisar y la 8 no tenemos testimonio, no tenemos aviso de escritura cancelada. Entonces me van a requerir, ¿verdad? Me van a requerir esa escritura, ¿verdad? Le dicen, no, mire, le falta la número tal. Y si uno no la presenta, eh, ahorita vamos a ir a eso. Ahora, entonces, los dos avisos, el de escrituras canceladas, el trimestral y los testimonios especiales, todos van concatenados, porque como les digo, el Archivo General de Protocolos lleva un estricto registro de todo eso. Ellos se dan cuenta cuando a ustedes les falta un testimonio o una escritura cancelada, ¿verdad? Lo mismo cuando ustedes amplían una escritura, les piden el aviso. Miren, no le recibo el testimonio si no me trae el aviso de, de una modificación de escritura. Entonces ellos tienen un estricto control de eso, no se les va nada, casi nada se les va. Bueno, ahora bien, fíjense, pues, este último aviso trimestral es bien importante. ¿Se acuerdan que les dije que aquí también hay un plazo de 25 días hábiles? Cuando termina el trimestre, empieza a correr un plazo de 25 días hábiles. Esos 25 días hábiles son los que el notario tiene para enviar el aviso trimestral. Y todos los testimonios que tenga atrasados durante ese, si es que tuviera algún testimonio atrasado durante ese trimestre. ¿Estamos bien? Si no cumple con enviar el aviso trimestral dentro de los 25 días hábiles siguientes, entonces el Archivo General de Protocolos lo va a publicar en un listado. O sea, básicamente ustedes buscan el Archivo General de Protocolos en el diario oficial
publica un listado de todos los notarios que están en incompatibilidad para el ejercicio. ¿Se recuerdan? Cuando vimos en la primera clase o en la segunda clase el artículo 4, numeral 4, que establece, no pueden ejercer el notariado los que no hayan cumplido durante un trimestre del año civil o más las obligaciones que impone el artículo 37 de este código. A eso se refiere. Si ustedes salen en ese listado, quiere decir que durante el trimestre anterior o más no cumplieron con las obligaciones notariales y por lo tanto no pueden ejercer el notariado. Miren, artículo 4, no pueden ejercer el notariado. 4, numeral 4, los que no hayan cumplido durante un trimestre del año civil o más con las obligaciones que pone el artículo 37 del Código. Entonces, si ustedes no han cumplido con esas obligaciones y salen en el listado, no pueden ejercer el notariado. Así de sencillo. Ahora, ¿cómo le hacemos para que nos saquen del listado? Cumplimos con las obligaciones notariales. Una vez ya estén cumplidas las obligaciones notariales, entonces le vamos a pedir al director del Archivo General de Protocolos que nos excluya del listado. Y es que no es solo en el listado, jóvenes, cuando ustedes aparecen en el listado, digamos, Archivo General de Protocolos, Registro Mercantil, Registro de la Propiedad, SAT, todo está en línea. Entonces, cuando el Archivo General de Protocolos lo sube a ustedes al sistema de que ustedes están inactivos, ustedes no pueden presentar una escritura que sea durante del tiempo en el que están inactivos, no la pueden presentar en el registro de la propiedad, por ejemplo. Le dicen, no, mire usted que parece inactivo. Uno. Y dos, si durante el tiempo que estamos inactivos por no cumplir con esas obligaciones, emitimos nosotros una escritura y el Archivo General se da cuenta en una inspección, nos van a reportar a la Corte Suprema de Justicia y la Corte nos va a sancionar, como vamos a ver más adelante. ¿Estamos bien? Entonces es importantísimo, miren, cumplir con las obligaciones del artículo 37. Entonces, les estaba contando, si ustedes no cumplen con el archivo, con el aviso trimestral dentro de los 25 días hábiles, entonces van a salir en el listado. Después de que se vence el plazo de los 25 días, el Archivo General de Protocolos tiene 10 días, o sea, dentro de los 10 días siguientes va a publicar el, el, el listado. Desde el momento en que salen publicados, están en incompatibilidad para el ejercicio de la profesión. Y hasta que no subsanen, ¿verdad? No van a poder ejercer el notariado nuevamente. Y como les digo, hay prohibición para hacerlo durante ese periodo. Y si ustedes hacen una escritura durante ese periodo, los van a reportar a la corte si se dan cuenta en el archivo. Entonces, no hay que hacerlo, más jóvenes, hay que ser consciente en ese sentido. Entonces, vamos con el siguiente párrafo después del literal C. Sigan la lectura, por favor. Al finalizar el término a que se refiere el literal C de este artículo, el director del Archivo General de Protocolos publicará dentro de los 10 días hábiles siguientes a dicho vencimiento en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación en el país la lista de los notarios que no hayan enviado la totalidad de los testimonios especiales y los avisos a que se refieren las literales B y C del presente artículo. Con posterioridad publicará trimestralmente las listas de los notarios que permanezcan o incurran en esa situación. O sea, si ustedes por más de un trimestre en el siguiente listado van a volver a aparecer. ¿Ah? Hasta que no regularice su situación, van a seguir apareciendo en el listado. ¿Estamos bien? Entonces, miren, pasados los 25 días hábiles después de que terminó el trimestre, dentro de los 10 días siguientes, el Archivo General de Protocolos va a publicar en el diario oficial y en otro de mayor circulación el listado de los notarios que sean en incompatibilidad para el ejercicio. ¿Estamos bien? Siguiente párrafo. Sin perjuicio de la sanción que establece el artículo 100 de este código, que es una multa, eso se refiere, es una multa, no se venderá papel de protocolo ni especies fiscales al notario que haya dejado enviar durante un trimestre del año civil la totalidad de sus testimonios especiales con los timbres notariales respectivos. Entonces, miren, ¿se acuerdan lo que yo les decía? Cuando a mí el Archivo General de Protocolos me sube al sistema,
¿verdad? O sea, ellos los mismos que publican en el listado, lo suben al sistema y en el sistema uno aparece en rojo, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, cuando uno llega a la SAT a querer comprar timbres, le dicen, Lic, disculpe, pero no le puedo vender timbres porque usted está en incompatibilidad para el ejercicio de la profesión. Pues, o usted está inactivo, le dicen. O si que ustedes quieren comprar papel sellado especial para protocolo. No, Lic, disculpen, no le puedo vender papel sellado especial para protocolo porque usted está inactivo. ¿Estamos bien? Y lo mismo, bueno, y luego. ¿Y cómo se entera la SAT de eso? Pues como les digo, ahora todo está en línea. Antes era bien difícil controlar eso, pero desde que la tecnología, el internet y todo eso, y ahora con la inteligencia artificial está más fácil de detectar, ¿verdad? Entonces, ahora todo está en línea. Entonces, como les digo, ahora cuando el archivo lo sube al, al sistema, ya aparecen ustedes rojos en SAT, registro de la propiedad, registro mercantil, en todos lados. ¿Estamos bien? Luego establece al Archivo General de Protocolo los jueces de primera instancia. Para tal efecto, el director de dicha dependencia enviará a la Dirección General de Rentas Internas, ahora las veces de rentas internas lo hace la SAT, con copia a sus delegaciones departamentales una lista de los notarios que hayan incurrido en tal omisión una vez vencido el término previsto en el inciso C de este artículo. O sea, el director del Archivo General de Protocolos está obligado a avisarle a la SAT, debe de enviar un listado a la SAT y a todas las dependencias, pero como les digo, ahora lo hacen de forma electrónica. ¿Ah? Lo suben al sistema y automáticamente cuando ponen el nombre del notario, aparece ahí que está inactivo. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias para el notario? Fíjense. El notario, a quien se le hubiera incluido en la lista referida, quedará comprendido automáticamente en el impedimento para el ejercicio de su profesión establecido en el artículo 4, no, en el inciso 4 del artículo 4 del Código de Notariado, tal y como aparece modificado por la presente ley. Empero, una vez subsanado el impedimento en forma legal, podrá solicitar al director del Archivo General de Protocolos que se excluya de la lista, quien previa comprobación del caso hará la comunicación a las dependencias respectivas. O sea, supongamos de que a mí me hacen falta 2 testimonios y el aviso trimestral. Entonces yo salgo en el listado. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, si salgo en el listado, ya les expliqué, no puedo ejercer el notariado durante el tiempo que yo esté inactivo. ¿Qué tengo que hacer para volverme a activar, para volver a ser compatible con el ejercicio de la profesión, para que me saquen de esa prohibición? Bueno, cumplir mis obligaciones. Presento los testimonios atrasados y presento el aviso trimestral atrasado. ¿Ah? Presento todo lo que tengo atrasado. En el caso de los testimonios, si los testimonios tienen más de 25 días, les van a cobrar multa, 25 quetzales de multa. Ahí mismo en el Archivo General de Protocolos se las cobran. Una vez ustedes ya cumplieron con todos sus requisitos, ya dieron sus avisos, ya pagaron, ya pagaron sus multas, ya dieron su, su testimonio, ¿ah? Ya dieron todo, ya están, aún están inactivos. ¿Qué tienen que hacer? Le tienen que hacer una solicitud al director del Archivo General de Protocolos. Señor director del Archivo General de Protocolos, en vista de que cumplí con las obligaciones que tenía pendientes por las cuales salí en en el listado, se le solicita atentamente que sea excluida mi persona del referido listado. Debería ser una solicitud donde le pedimos al director del Archivo General de Protocolos que nos saque del listado. Entonces esa la presentamos por escrito y ya cuando ellos verifican que efectivamente hemos cumplido, entonces ya nos sacan del listado. En este caso, pues ya nos ponen en el sistema otra vez como activos y ya volvemos a aparecer en todas las dependencias de nuevo como activos. ¿Estamos bien? Entonces, miren, ¿qué debemos hacer para que nos activen de nuevo? Pues cumplir con los requisitos y luego solicitarle por escrito, ¿verdad? A la directora general del Archivo General de Protocolos
que se lleve a cabo la exclusión. Ahora, el código de notariado no establece que sea por escrito, pero ¿cómo hacemos constar que efectivamente lo solicitamos? El archivo nos pide que lo hagamos por escrito, una cartita, ¿verdad? Entonces, miren, eh, empero, una vez subsanado el impedimento en forma legal, cumplir con lo que estaba pendiente, podrá solicitar al Archivo General de Protocolos que se le excluya de la lista, quien previa comprobación del caso hará comunicación a las dependencias respectivas. Los empleados de la Dirección General de Rentas Internas, nosotros leemos ahí la SAT, la Superintendencia de Administración Tributaria, los empleados de la Superintendencia de Administración Tributaria o sus delegaciones departamentales que vendan papel protocolo y especies fiscales a los notarios comprendidos en la lista a que se refiere el párrafo anterior, incurrirán en las sanciones que se prevé para el caso en que se venda especies fiscales a las personas no patentadas. O sea, los funcionarios de la SAT que le vendan a los notarios que estén en incompatibilidad para el ejercicio también van a ser responsables de una sanción. El colegio de abogados, y esto, miren, esto efectivamente lo hace el colegio de abogados. Si ustedes van a entregar testimonios al Archivo General de Protocolos, el primer lugar por donde pasan es por una delegación del colegio de abogados. El colegio de abogados tiene personal ahí del colegio de abogados, uniformados del colegio de abogados, que les paga el colegio de abogados, pero físicamente están en el Archivo General de Protocolos. ¿Y ellos qué hacen? Ellos en nombre del Colegio de Abogados verifican que se haya cumplido con el pago de los timbres notariales, ¿verdad? Básicamente eso es lo que ellos hacen. Verifican que se hayan cumplido con, con el pago de los timbres notariales. Y también verifican que no sean timbres falsos, ¿verdad? Porque hay muchos timbres falsos circulando. Entonces ellos verifican también que el timbre sea bueno, que no sea un timbre falso. El Colegio de Abogados de Guatemala podrá designar a su costa el personal que se considere necesario para que verifique en el Archivo General de Protocolos el correcto y exacto pago del timbre notarial en los testimonios especiales y colabore bajo las órdenes del director de dicha dependencia en cualquier labor que atienda el cumplimiento de esta ley y para cualquier otra norma legal o reglamentaria relativo al plan de prestaciones del Colegio de Abogados. El director del Archivo General de Protocolos microfotografiará los testimonios especiales a que se refiere este artículo, con excepción de los entregados en plicas. ¿Se acuerdan las plicas de los testamentos? Las microfotografías referidas tendrán excepción. Los mismos tendrán, es que esa palabra excepción está de más, tendrán los mismos efectos legales que los testimonios especiales reproducidos. La Corte Suprema de Justicia reglamentará la forma y requisitos que deben llenar las microfotografías y los demás aspectos de aplicación del sistema de microfotografías y los demás aspectos de aplicación del sistema microfotográfico del Archivo General de Protocolos. O sea, el Archivo General de Protocolos va a microfotografiar, o sea, va a tomar una microfotografía de todos los testimonios. Entonces ya llega un momento en que los testimonios los destruyen, más o menos. Pero queda constancia microfotográfica y nosotros podemos pedir fotocopia de esos archivos digitales del Archivo General de. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda con los avisos y testimonios especiales? Miren, el artículo 37 prácticamente nos llevó, bueno, fue porque fue parte de la clase anterior y una buena parte de la clase de hoy. Digamos como que nos hubiera llevado una clase entera, nada más el artículo 37, ¿verdad? Entonces tiene un montón de información este artículo.
Muy bien. En el artículo 38, nosotros acá tenemos una obligación que tenemos que cumplir también en los contratos que sean traslativos de dominio. Que este es el famoso aviso a DICABI y a Catastro Municipal. Bueno, les explico primero qué es DICABI. DICABI es la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Es una dependencia del Ministerio de Finanzas Públicas. Si no mal recuerdo, en el nivel 11 del Ministerio de Finanzas Públicas, ahí está el DICABI, ¿verdad? La Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. DICABI, ellos se encargan, pues básicamente del control del pago del impuesto del YUSI. Cuando el bien se encuentre ubicado en alguna municipalidad que aún no tiene catastro municipal. Si la municipalidad, como la mayoría de las municipalidades, digamos, por lo menos las de las cabeceras departamentales y muchas más, ya tienen sus propios catastros. ¿Qué quiere decir? Que ellos, ya la propia municipalidad es capaz de recaudar su propio IUCI. Ya no se lo tiene que recaudar DICABI. Entonces, por ejemplo, la municipalidad de Escuintla, la municipalidad de Mazatenango, la de Retaluleu, la de Villanueva, la de su catastro. Yo me atrevería a decir que ya son muy pocos los municipios que no tienen, tal vez en los que están en lugares más alejados, ¿verdad? Pero ya en la mayoría ya hay DICABI. Ahora bien, DICABI y el catastro municipal, ellos se encargan de llevar a cabo el control de la matrícula fiscal, ¿verdad? Entonces, esa matrícula fiscal, esa es la que contiene la dirección de la casa. O sea, ustedes saben que la dirección del inmueble no se los pone el registro de la propiedad. Ahí todo lo identifican por número de finca, folio y libro, ya. Ahora, la dirección de la casa donde ustedes viven, esa dirección la asigna la municipalidad, el catastro de la municipalidad, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una casa, por ejemplo, en Escuintla, esa casa está registrada. Entonces, supongamos de que yo tengo una casa registrada en Escuintla y yo la vendo. Yo se la vendo a Silvia. Entonces, el notario debe hacer la escritura de compra-venta, luego emitir el testimonio, inscribir el testimonio en el registro de la propiedad y luego se debe de enviar a catastro de la municipalidad para que en el catastro de la municipalidad le cambien el registro de la matrícula fiscal. Entonces, ya que aparezca en la matrícula fiscal que la casa ya no le pertenece a Otto Guillermo Amado, sino que ahora le pertenece a Silvia Cabrera. Y por lo tanto, ahora la que tiene que pagar el YUSI va a ser Silvia Cabrera, porque es la propietaria. Bien, ¿estamos bien? Entonces, ¿cómo se entera el catastro, ya sea del CABIO o el catastro municipal, de que se realizó la compraventa? Porque el notario tiene que hacer un aviso, ¿verdad? Ahora, les voy a decir, en el caso de la municipalidad de aquí de Guatemala, esta ya está en línea con el registro de la propiedad. Entonces, cuando ustedes, ahora los avisos, digamos, el formulario que ustedes llenan en el registro de la propiedad es electrónico y tienen la opción de que en ese mismo formulario electrónico ustedes pueden llenar los datos de la inscripción de la matrícula fiscal. Y de una vez, cuando ustedes presentan el registro de la propiedad, de una vez les inscriben en la matrícula fiscal, al menos aquí en Guatemala. Poco a poco ese servicio va a ir extendiéndose hacia las demás municipalidades, ¿verdad? Estoy completamente seguro de que vamos a tener esas opciones. Entonces, ese aviso lo tenemos regulado nosotros aquí en el artículo 38. Este artículo 38 es bien extenso, ¿verdad? Porque nos regula
como que los requisitos para cada uno de los diferentes contratos que hay. Entonces, establece, artículo 38, con el objeto de posibilitar un mejor cumplimiento de las obligaciones de determinación, control y pago del impuesto sobre la venta y permuta de bienes inmuebles alcabala. Este alcabala es un impuesto que ya no existe. El impuesto que existe, que hace las veces del alcabala, es el IUSI, el impuesto único sobre inmueble. Entonces, aquí en vez de alcabala, ustedes lean impuesto único sobre inmueble y IUSI. Los notarios, al intervenir en las escrituras por actos o contratos relacionados directamente con dicho impuesto, deberán, dentro del término de 15 días de la fecha de autorización de la escritura, dar aviso a la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles y a las municipalidades respectivas, y además cumplir con las normas siguientes. Entonces, miren, tenemos que mandar un aviso dentro de los 15 días que sigan a la autorización de la fecha del instrumento. Y luego establece qué es lo que debe contener cada aviso. Lo vamos a leer rapidito porque pues, no tiene caso de que nos paremos tanto acá si el artículo está bien claro. En los contratos de enajenación, llenar y presentar el formulario correspondiente en cual servirá de aviso de la enajenación. Dicho formulario indicará nombre de los contribuyentes, números de los documentos personales de identificación de los mismos, domicilio fiscal de los otorgantes, número de identificación tributaria si lo tuviere, inmueble objeto del contrato, número de finca, folio y libro, número de inscripción en el registro de la propiedad si lo tuviere. Aquí, esto es importante, jóvenes. Hay bienes que aún no están inscritos en el registro de la propiedad, pero sí tienen matrícula fiscal en la municipalidad, ¿verdad? Entonces, por eso es que aquí nos dice número de inscripción en el registro de la propiedad si lo tuviera, ¿verdad? Que no es necesario. Hay bienes, como les digo, aún no están inscritos en el registro de la propiedad, aún no has hecho, por ejemplo, la titulación supletoria y ya tienen matrícula fiscal, ¿verdad? Luego, el número de la matrícula fiscal, también la municipalidad nos asigna un número de matrícula fiscal. Octavo, ubicación y superficie del inmueble, indicada en unidades del sistema métrico decimal, o sea, el área del bien, y el valor de la enajenación. El valor de la enajenación, porque en base al valor de la enajenación nos van a cobrar el IUC. Miren, a mí con eso del valor de la enajenación me pasó algo bien curioso. Yo en algún tiempo de mi vida trabajaba para un bufete grande, pero no, yo no trabajaba directamente para el bufete, sino que a mí me contrataban freelance, digamos, ¿verdad? Cuando ellos tenían algún trabajo que ellos no realizaban o que algún se les complicaba, entonces me contrataban a mí para hacerlo. Y un día me llama la asistente de la abogada con la que yo trabajaba y me dice, mire, Lick, me dice, fíjese que yo necesito que me haga el favor de que me haga tales cosas, ¿verdad? Yo le digo, mire, realmente, Silvia, le digo yo, eso es algo que no es algo que normalmente haga un abogado, porque lo que querían hacer ellos era corregir unas cuestiones que habían en la matrícula fiscal. O sea, eso lo puede hacer un tramitador. Me dicen, no, me dijo, por eso lo que pasa es que los clientes, me dijo, es una empresa gringa, era una multinacional, ¿no? Jóvenes, famosa, que su nombre empieza con D y termina con E, ¿verdad? Y que se dedican a producir energía. Entonces, estos de esta empresa, ellos querían que lo hiciera un abogado. Y no importa, mire, usted cobre, porque le tenemos que pagar sus honorarios, pero ellos quieren que lo haga un abogado. Fíjense, pues bien interesante lo que ellos querían que hiciera. Ellos habían comprado al INDE dos terrenos. Un terreno costaba 5 millones y el otro terreno costaba 2 millones de quetzales, ¿verdad? Pero ellos los unificaron. Entonces, los dos terrenos, uno valía 5 y el otro 2, ya unificados, valían 7. Pero cuando hicieron la inscripción en el catastro, le pusieron valor 5 millones. Entonces, ellos pagaban el UCI en base a los 5 millones, al precio que estaba establecido en la matrícula fiscal. Entonces, fíjense lo que querían los gringos.
Los gringos querían que un abogado hiciera el trámite de ir a arreglar eso y que pusieran que el precio real era de 7 millones de quetzales y no 5, como decía. Entonces le digo, Silvia, mire, yo entiendo, Leo, pero es mi deber decírselo, le digo, van a pagar más impuestos. Sí, me dice, yo lo sé y ellos también lo saben. Y eso es precisamente lo que ellos quieren, pagar los impuestos que legalmente corresponden. Las empresas gringas son súper cuadradas con eso de los impuestos, porque vienen, ¿no? Vienen ellos acostumbrados al sistema de recaudación gringo, que es bien estricto, y por aquí ya vamos, casi que por el mismo estilo. Entonces, miren, me tocó ir a la municipalidad de Escuintla y me da risa porque en el catastro me decían, mire, es que aquí traigo las escrituras, le digo, mire, esta dice que son 5, esta dice que son 7, entonces que son 2, si sumamos, entonces son 7. Entonces, quiero que me pongan en la matrícula fiscal que el valor es de 7. Y se me queda viendo el del catastro y me decía, Lick, pero mire, pues, su cliente va a pagar más impuestos. Me decía, sí, eso es lo que ellos quieren, le digo. El cuate se mataba de la risa, y yo me mataba de la risa también, porque aquí en Guatemala, pues nadie quiere pagar más impuestos, ¿va? Ellos sí lo querían hacer de la forma legal, ¿verdad? Entonces, esto sale de lo del valor de la enajenación. En los actos de donación de bienes inmuebles, si fuera una donación, nombre del donante y donatario, número de cédula de vecindad, o sea, DPI, domicilio fiscal de los otorgantes, número de identificación tributaria NIT, relación de parentesco que tuvieran entre sí los otorgantes y el valor de la donación. ¿Se acuerdan que aquí el valor es estimado? En los actos o contratos de unificación de bienes inmuebles y de cualquier otros que no estén afectos al pago del impuesto, digamos, si yo tengo dos bienes que están pegados y los quiero unificar, así pusieron los gringos estos, ellos compraron dos bienes que estaban pegados y luego los unificaron. Entonces, de esa unificación también le tenemos que avisar a la matrícula fiscal, al catastro. Fecha del acto contrato, nombres de los otorgantes, número de las cédulas de vecindad, DPI, entendemos, domicilio fiscal, número de identificación tributaria, descripción de los inmuebles unificados con indicación de su ubicación, superficie en unidades del sistema métrico decimal, número de la matrícula fiscal de los dos bienes, entiendo, datos que identifican la finca unificada y el número de inscripción de la finca unificada en el registro de la propiedad. D. En los casos de desmembración de inmueble, los casos que formen fincas por división de otros inmuebles deberán informar a la Dirección General de Catastro de Avalúo de Bienes Inmuebles, DICABI, los datos indicados en los incisos precedentes que fueran pertinentes y que correspondan a las nuevas fincas. Dentro del término de 15 días en que se escriba la desmembración en el registro de la propiedad, aportando los planos de distribución de terreno y en su caso de la distribución del inmueble y terreno en construcción. Los notarios que dejaren remitir los formularios y avisos que se mencionan en este artículo serán sancionados con multa pecuniaria administrativa, además de la establecida en este código. Bien, ya para ir terminando, jóvenes, en el artículo 40 tenemos la matrícula fiscal. Primero que nada, anoten qué es la matrícula fiscal. Matrícula fiscal es un registro público, que permite llevar el control de los bienes inmuebles, es un registro público que permite llevar el control de los bienes inmuebles para efectos del pago del IUS. Para efectos del pago del IUS o del impuesto único sobre inmuebles, como le quieran decir. Artículo 40. La oficina de la matrícula fiscal, al recibir aviso del notario de la enajenación de un inmueble que no estuviera declarado, procederá a abrir la matrícula correspondiente, llenando los requisitos legales dentro de un plazo que no excederá, perdón, de 15 días.
En este caso, el plazo para pagar el alcabala, o sea, el YUSI, empieza a contarse a partir de la fecha en que la matrícula quede abierta. O sea, si nosotros, por ejemplo, tenemos un bien y el bien no existe en la matrícula fiscal, supongamos de que yo desmembré mi casa, ¿va? Yo tenía un terreno, el terreno yo lo partí, en el terreno a la par construí 2 apartamentos. Entonces, pero cada uno de esos apartamentos es una finca, ¿verdad? Cada quien le dice su desmembración. Miren, son 2 fincas nuevas, esas no tienen matrícula fiscal. Entonces, cuando yo le doy el aviso de la creación de esas 2 fincas a la matrícula fiscal, digamos, al catastro municipal, el catastro municipal procede a crear la matrícula para esas 2, ¿verdad? Y desde el momento en que quede creada esa matrícula fiscal, entonces, desde ese momento se tiene que empezar a pagar el IUCI. Los expedientes y los libros de la matrícula fiscal eh, son públicos y no se va a cobrar por su consulta. Por ejemplo, si ustedes van a DICABI y ustedes preguntan, por ejemplo, miren, yo quiero saber qué bienes están inscritos a nombre de Silvia Cabrera, le dan el nombre completo, digamos, ¿no? Entonces ahí les van a dar un listado de todos los bienes que aparecen inscritos a nombre de Silvia Cabrera en el catastro. Ahora, ese catastro del DICABI a veces ya está muy desactualizado, ¿verdad? Pero igual, si ustedes van a la municipalidad, por ejemplo, supongamos de que Silvia, ella es de Mazatenango. Nosotros vamos a la municipalidad de Mazatenango y verificamos qué bienes existen a nombre de ella, inscritos en la municipalidad. Nos van a dar el listado de los números porque el registro es público. Cualquier persona lo puede, eh, lo puede consultar. Entonces, miren, de esa cuenta podemos investigar ahí en en esos catastros podemos investigar sobre los bienes que tienen las personas, por ejemplo, para realizar eh, pues, cuestiones de embargo o algo así que tengamos que hacer como abogados, ¿verdad? ¿Alguna duda, jóvenes? Ya, Sí, licenciado, en el transcurso de la lectura del código y el análisis y la retroalimentación que vamos a ver el video de esta clase, pues yo creo que sí, ahí vamos bien, Lick, se entiende lo que en primera lectura uno como estudiante de primera mano no comprende, pero sí, ya después de la explicación que usted da, sí, ya la segunda lectura y otra vez ya queda más clarísimo, ¿verdad? excelente. Porque no es un contenido que normalmente se mire así. Yo creo que se le cortó el audio, Carlos. Pero bien, entonces, jóvenes, este código tiene 110 artículos, menos alguno que otro que hay ahí derogado, ¿verdad? Ya vimos ahorita, cada vez pasamos uno que estaba derogado precisamente. Pero digamos, si nosotros llegamos hasta donde dice la presente ley entra en vigor el día 1 de enero de 1947, son 112 artículos, ¿verdad? Yo les digo que son 110 porque ahí está el principio de unidad de contexto eh, y, y, pues hasta ahí ya más o menos el contenido, ya lo demás son puras disposiciones finales. Entonces 110 artículos, estamos casi a la mitad del código, ¿verdad? Estamos casi a la mitad del código y ustedes ya se pueden dar cuenta de la cantidad de contenido que es. Eso es un montón, ¿verdad? Y es un código bien pequeño, ¿verdad? Este tamaño es reducido, pero es muy concentrado en el contenido. En la siguiente clase vamos a empezar a ver las formalidades para testamentos y otras escrituras. Entonces aquí vamos a ver las formalidades para los testamentos, las formalidades esenciales para los testamentos, lo del aviso del testamento. Luego vienen los requisitos para las sociedades, ¿va? Sociedades anónimas, sociedad en comandita, sociedad de responsabilidad limitada, etc. Luego, ya cuando lleguemos al artículo 51, ya vamos a empezar con los testigos. En el artículo 54, las legalizaciones. En el 60, las actas notariales. En el 63, las protocolaciones. Junto con estos documentos, vamos a ir viendo la redacción los días
martes, ¿verdad? Vamos a ir viendo ya la redacción. Ahorita estamos en redacción de contratos, pero para cuando lleguemos, por ejemplo, a las auténticas, entonces ya vamos a haber terminado la redacción de los contratos y vamos a empezar a ver la redacción de las auténticas y así sucesivamente. Entonces así poco a poco vamos a ir agotando la redacción de todo el contenido. Lo mismo sucede, va a suceder cuando lleguemos con las actas. Ahí vamos a redactar las actas notariales. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? Disculpe, ¿Sí? esta noche, los jueves vamos a recibir notariado también. ¿Perdón? Eh, también los jueves vamos a recibir notariado. Los jueves. Los jueves, me preguntó Sí, Celia. Sí, sí, los jueves es notariado. sí, o qué día. Ah, mi duda era porque no sé si la clase antepasada entendí mal o, o me estoy equivocando, algo desconectado. En relación a las clases por la fecha que se nos aproxima de la evaluación con Carlos que había comentado, Ah, no, mire Decirle pues. que sí Miren estamos pues. ¿cómo interesados. quedaríamos No, no, con no, el miren horario de pues. clase? Los horarios son martes y jueves. Esos dos son los horarios que Ajá, estamos utilizando ahorita para notariado. Entonces, son los días que ajá. hemos usado desde el principio de la clase. Yo lo que les dije fue que iba a haber la posibilidad de abrir los miércoles, ¿verdad? Que sería el día extra para ver jurisdicción voluntaria. Sí lo vamos a abrir, lo único que yo les voy a avisar, ¿no? Porque tengo que preparar la clase primero. Entonces, sí voy a abrir el día miércoles Ah, bueno, para jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Entonces, solo que me tengan un poquito de ah, bueno. paciencia, porque yo voy a abrirlo ya Ajá, la próxima semana, espero, ¿verdad? Para que empecemos ya ujú. a trabajar eso. Pero con eso no se preocupen, con el tiempo que tienen, tenemos Ah, bueno, sí. tiempo suficiente, ¿verdad? Entonces, Ah, bueno, sí, gracias. ahorita estamos martes y jueves, pero vamos a trabajar martes, miércoles y jueves, ¿verdad? Esa es la idea. Gracias, licenciado. Le agradecemos bastante el apoyo que nos está dando sobre nuestras inquietudes y peticiones, porque sí es un contenido bastante denso, pero la forma en la que usted explica, entiende uno rápido. Sí, sí, no, no tengan pena, ¿verdad? Yo el contenido lo vamos a agotar con tiempo suficiente para repaso, ¿verdad? Entonces, no, no se preocupen Gracias. y sí vamos a abrir un día más para jurisdicción voluntaria. Gracias, licenciado. Muy bien, jóvenes, entonces vamos a terminar la clase el día de hoy hasta acá y los veo la siguiente semana. Se me cuidan mucho y saludos cordiales a todos. Buenas Buenas noches noches, a todos.